Bueno, vamos a darle, quiero avanzar rápido. A ver si invito corto después para jugar algo. No las he hecho, ¿verdad? La 1 Estoy bastante mal dormido, así que. es la 2, la 2. Ya mi edad, trasnochar está complicado. Con lo que me acordaba, solo no he investigado. Ahora te mando la foto. Este gráfico fue donde nos quedamos la semana pasada, que nos mostraba que un medicamento que tenía mayor aclaramiento, o sea, o mayor eliminación, tenía vida media más corta, ¿verdad? Más corta, exactamente. Y aquí el medicamento que tiene un volumen de distribución más alto, tiene una vida media más alta. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Otro detalle. Los extremos de la vida. ¿Okay? Si tenemos un bebé de 6 meses de edad, comparado con un ser humano normal de 70 kilos, 30 años, ¿quién creen que tiene más agua? Un bebé tiene más agua. Entonces, la dosis va a ser distinta a lo que le van a dar a un adulto. ¿Okay? No es como siempre le dicen, es que un niño es como un adulto a la mitad de dosis. No es así. ¿Okay? No es así. Igual, vamos con un viejito, 75 años, por ejemplo, 75, 80 años, ¿cómo creen que está su agua de ese viejito? No tiene agua casi. No tiene agua. Son viejitos ya secos, si lo quieres llamar así. Entonces, si tú le das un medicamento a una dosis de un adulto de 35 años, por tener menos volumen de distribución, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Puede ser un efecto mucho más fuerte del medicamento, tanto benéfico como efecto adverso también. ¿Okay? Pero más se va a ver el efecto adverso. ¿Okay? Bueno, ahí me dejan la tablita o se van a hacer los nudos afuera. Ustedes escogen. Ya tienen un rato para hacer sus nudos. ¿Okay? Me guardan las tablitas. Dana, Valentina, guardamos la tablita. El profe no les dijo que no hagan nuditos en otros sitios. No has hecho nada. No, yo sí les dije. No quiero. ¿Lo mandaron yo? ¿Ya guardaron las tablas? No, están en esta. Y más falta guardar la tablita. Les doy 2 semanas y les hago confuso quién hace el nudo más rápido. Si pierden, Punto extra. punto menos. El que gane eso tiene que hacer el punto de la clase. Si me ganan, punto extra. Para todos. ¿Está bien? Ok. Y envíen su representante. Hacemos el concurso. ¿Está bien? 2 semanas, ¿eh? Que no digan, 2 semanas. Para que practiquen. Bien, seguimos. Metabolismo. Ya hemos hablado de liberación, de absorción, de distribución. Y ahora viene el metabolismo. Por ende, los medicamentos no todos, pero en su gran mayoría, se metabolizan en el hígado. ¿Okay? También se puede metabolizar como en el riñón, el intestino, la piel, el pulmón, sí, pero por lo general es en el hígado. Los profármacos, esto es pregunta de examen, son aquellos medicamentos que al unirse o al ser metabolizados por el hígado forman un fármaco. ¿Okay? O sea, si no pasan por el hígado, no van a servir, están inactivos. ¿Okay? Un profármaco es aquel medicamento que cuando pasa por el metabolismo del hígado se va a activar. ¿Okay? Entonces, un metabolismo puede ser también de activación y no solo de inactivación, por lo general. ¿Okay? Entonces, la fase 1, que es lo que llamamos, ¿se acuerdan que les hablaba el primer paso que hablábamos con un medicamento? Es cuando un medicamento pasa por el hígado y este es metabolizado. Por lo general,
oxidación, reducción y la hidrólisis, ¿qué son? ¿No? Oxidación, adicionamos oxígeno o hay pérdida de hidrógeno, está dado por las oxidasas. Esto se lo deben saber muy bien por bioquímica. ¿Sí se acuerdan, no, de bioquímica? No les han enseñado a hacer. ¿O sí les han enseñado? Les han enseñado oxidasas, reductasas, esterasas, ¿no? Pero díganlo, pues si no se lo enseñaron, no nos acordamos, no pasa nada. Como ayer no nos han enseñado. ¿Qué es una reducción? Es cuando se pierde el oxígeno o adicionamos hidrógeno, todo lo contrario a una oxidación, dada por las reductasas. Y la hidrólisis es una descomposición de una sustancia por intermedio del agua, las esterasas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé de un medicamento que se llama remifentanilo, que tenía un excipiente que se llama glicina? Bueno, el remifentanilo, su metabolismo es por esterasas plasmáticas. Remifentanilo es el primo del fentanilo. El remifentanilo tiene metabolismo de esterasas plasmáticas. ¿Y eso para qué me sirve? A ver, alguien póngase a pensar, ¿para qué me sirve saber si este medicamento se metaboliza por una esterasa plasmática y no llega por el hígado? A ver, piensa. ¿Para qué? Ok, sí, ¿y eso quién me puede ayudar? En este caso, con este medicamento específico, que es un opioide, que es un medicamento para calmar el dolor. ¿Qué ventaja tendría que se metabolice en el plasma por las esterasas a que se metabolice en el hígado? Ok, efecto más rápido es uno. Ok, ¿qué más? Ok, entonces un medicamento seguro a aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia hepática. Ok, porque si yo tengo pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, tengo que ajustar dosis de medicamentos que se metabolizan ya sea en el hígado o en el riñón. Entonces, en este caso, como no pasa ni por el hígado, no pasa ni por el riñón, yo estoy tranquilo de que el metabolismo por esterasas lo puedo usar a una dosis normal. ¿Okay? Que también puede haber mutaciones que la esterasa de ese paciente no esté funcionando bien. Son raros, pero sí pasa, son raros. ¿Okay? Para eso me sirve saber dónde se tiene que metabolizar un medicamento. Y la fase 2, por lo general, son reacciones químicas que llevan ya a la inactivación de las drogas. ¿Okay? ¿Qué factores influyen en la biotransformación? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo qué factores influyen en la biotransformación, en la absorción, perdón? ¿Qué factores influyen en el metabolismo? ¿Qué factores influyen en la liberación? Bueno, ¿qué factores influyen aquí en el metabolismo? Bueno, uno son inducciones enzimáticas. Hay actividad de enzimas más altas cuando hay una exposición a fármacos. ¿Se acuerdan del cuadrito que les mostré? Que había interacciones de una droga con otra y uno puede aumentar la síntesis de estas enzimas, otras pueden disminuirlas. ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Bueno, ahí está aplicado eso. ¿Okay? La edad, como les dije, extremos de la vida. ¿Sí? No es lo mismo un viejito, un bebé, a una persona normal nosotros. ¿Por qué? Porque los viejitos, los bebés, todavía sus enzimas hepáticas no están tan maduras y puede haber un problema de metabolismo. ¿Sí? Inhibición enzimática, bueno, es el mismo cuadro que les mostré anteriormente, que algunas drogas o aumentan la actividad o disminuyen la actividad de los fármacos. ¿Okay? A nivel de sexo también hay medicamentos que pueden ser metabolizados mucho más rápidos con los hombres o en las mujeres también, de forma distinta. Y factores genéticos, como les dije, puede haber alguna mutación de algunas enzimas que pueden igualmente o aumentar o disminuir el metabolismo. Eliminación, pues está, creo que estos cuadritos de primer año, donde se filtra, hay filtración glomerular, después hay una resorción y después hay una secreción tubular. Los medicamentos por lo general siguen esta secuencia para ser eliminadas. ¿Okay? Me estuvieron preguntando la clase pasada sobre la eliminación de orden 0 y de primer orden. ¿Sí lo leyeron alguien, más o menos? ¿No? Pónganse a leer, de verdad, porque después van a tornar el examen. No porque yo quiero tornarlo. Los nuditos los
pueden hacer en cualquier orden, ¿okay? Pero pónganse a leer un poco de esto. ¿Okay? ¿Alguien recuerda que es una cinética de orden cero o de primer orden? Y de primer orden son dos cosas distintas. Es importante esto también. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Solo de gráfica. ¿Y qué te acuerdas de la gráfica? ¿Cómo es la línea de orden cero? ¿Así o así? Es así. Okay. Este es de orden cero. ¿Y de primer orden? ¿Han visto estos gráficos en el libro, no? Sí. ¿Sí? Yo lo tengo acá. ¿Alguien tiene idea de qué se puede significar esto? La eliminación de algunos medicamentos. ¿Por qué se ven estas curvas? Ok, muy bien. Entonces, de orden cero. ¿Qué sucede? Este es el primero. Por lo general, la mayoría de medicamentos tienen una eliminación de primer orden. ¿Qué significa? Que de acuerdo a la dosis que yo voy llenando de ese paciente, de acuerdo al gradiente que hay, de acuerdo a la cantidad de concentración que hay de esta droga, va a ser proporcional a su eliminación. ¿Ok? Si tengo un montón, pues se va a eliminar rápido. Tengo un poquito, se va a eliminar rápido. ¿Ok? Ahí voy a poner un ejemplo. Esta eliminación de primer orden trabaja con lo que es la vida media. ¿Sí se acuerdan de la vida media? ¿Qué es la vida media? Okay. Vamos a ponerle de una hora. ¿Okay? Esta es la vida media. Tengo un medicamento de 100 miligramos. A la hora, siguiendo esta cinética de primer orden por su vida media, a la hora yo voy a tener ¿cuánto? Después de la hora 50 miligramos. Esa es su vida media. La siguiente hora 25 miligramos. Otra vida media. La siguiente hora 12. Y así sucesivamente hasta que se va eliminando el medicamento. ¿Ok? La mayoría de medicamentos tiene esta eliminación, este tipo de eliminación. Pero ¿qué sucede con los medicamentos que tienen eliminación de orden cero? Vamos con el ejemplo de 100 miligramos. Si este medicamento de 100 miligramos tiene una cinética de eliminación de orden cero, se va a eliminar de la siguiente manera. La primera hora me va a dar 10 miligramos, entonces me va a quedar 90. La segunda hora me va a dar 10 miligramos, me queda 80. La tercera hora me va a dar 10 miligramos, me quedan 70. La cuarta hora me va a dar 10 miligramos y me quedan así sucesivamente. Es constante. ¿Okay? Tiene que ver justamente con lo mencionado por receptores. Hay saturación de receptores y no puede ser eliminado todo en forma proporcional a su concentración. ¿Okay? Ahora vamos a empezar. ¿Para qué me sirve saber que un medicamento se elimina de orden cero o de primer orden? ¿Qué ventaja habría? Exactamente. Es mucho más fácil saber con esta cinética de orden cero cuánto yo le puedo ajustar la dosis de un medicamento, porque ya le puedo ajustar y puedo jugar a más. ¿Sí? ¿Hay batería? ¿Estas son nuevas o viejas? Maybe. Ni usaste, creo. Se supone que duran más. No son las del conejito. Sí. Bueno, eso no sé. Ok, uno, para que la dosis que yo voy a ajustar sea mucho más específica. Ok, mucho más específica. ¿Sí se entendió las diferencias? En una gráfica, si yo le pongo en el examen
¿Qué es esto? Pues ya van a saber que es una eliminación de cinética de orden cero, porque genera esta curva y en un tiempo específico. No puedo aumentar ese tiempo de eliminación, por más que le agregue un montón de dosis, no la puedo aumentar, justamente por los receptores que habla el compañero. Entonces, esta eliminación va a ser como lo estoy explicando acá. ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? Bien. Hay unos medicamentos, hay una mnemotecnia para que aprendan qué medicamentos son de orden cero. Ácido acetil salicílico. Es el de pi, ¿no? ¿Cómo? El de pi. Es el PS, digo, PS Wets. ¿De lo listo? Sí, ajá. Acá lo tengo anotado para que después se me olvide. Lo voy a anotar acá. Es PS, en español trigos, en inglés es, ¿cómo se dice trigo en inglés? Trigo. ¿Cómo se dice trigo en inglés? PSS, anótenlo, fenitoína y fenilbutasona. Mami, ¿qué? Fenitoína y fenilbutasona. Trigos, la primera palabra en inglés es warfarina. Heparinas. Metanol. Aspirina. Teofilina. Tolbutamida. Y ese de salicilato. ¿Ok? Cópienlo, que también les va a preguntar en el examen. Muchas preguntas, ¿no? Teofilina y tolbutamida. ¿Qué dice la P de Fenitoína. Fenitoína y fenilbutasona. Pero la N no lo registra. Otra vez, lo repito. PS es fenitoína y fenilbutasona. WW, warfarina. H de heparina. E de etanol. A de aspirina. T de teofilina y tolbutamida. S de salicilatos. Esto es medicamentos, tienen una eliminación. De tipo cero. ¿De qué? ¿De orden? Cero. Cero. Salicilatos. Salicilatos. Seguimos. ¿Todo bien? A ver. Lo esperamos a la. No, después te vas a distraer y no voy a entender por qué se olvidó. Avanzamos. Bien, hay eliminación de medicamentos por vía pulmonar. ¿Alguien puede decir qué medicamento podría eliminarse por el pulmón? ¿Nada? ¿No? Son anestésicos inhalados. ¿Ok?
paciente que respire hondo por la mascarita y se quedan dormidos. Esa eliminación también pulmonar. Eliminación por tubo digestivo, a nivel salival, hepática, colon y por otros líquidos. Bien. Ya vamos a entrar a lo que es farmacodinamia. Okay. A ver, ahí. Pero igual no pasa nada. Ahí ya le dije que les voy a dar. Igual quieren tomarlo, tómenlo. Es que se aprende por lo. Van a tener doble. ¿Ya? Voy a cambiar de diapositiva. Esta está más completa. Hasta aquí, antes de seguir con la farmacodinamia, ¿alguna pregunta de farmacocinética? ¿No? Lean sus libros sobre farmacocinética, por favor. ¿Okay? Nada, ¿verdad? Bien, vamos con la farmacodinamia. Bien, vamos a ver lo siguiente. Receptores de fármacos. ¿Okay? ¿Cómo actúan los fármacos? Ok, los receptores de fármacos tienen varios significados. Como ven ahí dice que son moléculas diana. ¿Qué es molécula diana? Es la molécula donde pues quiere llegar. ¿A qué lugar se quiere llegar? Esa molécula diana es la que el fármaco se debe juntar y se forma el complejo fármaco-receptor. ¿Okay? Bien, todas las células del cuerpo tienen receptores. ¿Okay? Todas, no solamente para medicamentos exógenos que uno toma, sino simplemente para respuestas endógenas que el cuerpo necesita. Para eso tiene receptores. Por ejemplo, si ustedes están en una situación de estrés o de dificultad, o tienen que salir corriendo, justamente pues la adrenalina entra ahí, actúa con el receptor adrenérgico. Entonces no es un medicamento que han tomado, sino son mecanismos endógenos que también usa el cuerpo. Entonces todas las células tienen sus receptores. ¿Okay? Bien. Estas moléculas del fármaco van a actuar con los receptores de la siguiente forma: activándolos o desactivándolos, como un switch, ¿no? O lo activo o lo desactivo. Y los que activan se llaman agonistas, ¿ok? Y los que inactivan se llaman antagonistas. ¿Okay? Antagonistas. Yo también lo han visto en bioquímica, ¿verdad? ¿O no? Porque ese no me acuerdo. ¿Sí lo han visto? ¿Neuro también? Bueno. Entonces, como mediadores endógenos, como ven ahí, tenemos a receptores. La adrenalina actúa en el receptor beta-adrenérgico, por ejemplo. Enzimas. El metotrexato es un medicamento, va a actuar en una enzima, se llama reductasa de tiocolato. A nivel de proteínas transportadoras, las estatinas son medicamentos para los lípidos.
actúan en los receptores de las lipoproteínas de baja densidad, o los anestésicos locales, aquellos que le ponen en la piel para cortar, actúan a nivel de los canales de sodio, ¿sí? Bloqueando el mensaje. ¿Okay? Entonces, hasta aquí se entendió más o menos cómo trabajan, ¿sí? Todas las moléculas del cuerpo, todas las células, perdón, tienen receptores que van a interaccionar, ya sea con moléculas endógenas o exógenas. Bien, hablamos de afinidad, ya vimos que es eficacia, ya vimos que es potencia, ahora hablamos de afinidad, ¿sí? Es cuando es la tendencia que tiene un fármaco a poder unirse a los receptores. Hay fármacos que tienen más afinidad que otros para unirse a los receptores. ¿Okay? Como ven en el diagrama de esta parte de mi izquierda superior, tenemos un receptor que tiene una alta afinidad y que encaja perfectamente en la molécula farmacológica. Entonces parece como un rompecabezas, justo queda muy bien. Por lo general es un complejo de alta afinidad porque encajan perfectamente. Hay complejos de afinidad media donde no todo encaja, ¿sí? Algunos pueden estar muy unidos y otros no. Y otros de baja afinidad donde, como ven ahí, no hay una forma, digamos, geométrica. Es para el diagrama nada más que tengan idea. No tiene una configuración tan fuerte para poder encajar, pero sí se unen en forma baja. ¿Okay? ¿Qué más está acá? Okay. Los fármacos más potentes tienen una gran afinidad por los receptores. ¿Se acuerdan que era un fármaco potente? Es un fármaco que a menos dosis tiene un efecto máximo. ¿Okay? Entonces, obviamente, por ser más potente, su afinidad al receptor va a ser muy alta, ¿okay? Con menos dosis. ¿Okay? Incluso en concentraciones bajas, como dice ahí, no necesito darle una dosis máxima a ese paciente porque sé que es tan potente ese medicamento que una menor dosis va a ser un efecto máximo también. ¿Okay? Bien. Aquellos fármacos con alta afinidad, como dice el esquema, permanecen fijos a sus receptores por un periodo de largo tiempo y por ende tienen una velocidad baja de disociación. ¿Qué es disociación? Pues romperse otra vez esa unión fármaco-receptor. Si tengo un medicamento que es muy potente y va a estar muy unido, hay como un imán que son muy unidos, ¿sí? Va a tener una baja velocidad de disociación. ¿Se va a disociar? Sí. ¿Se van a romper? Sí. Pero en tiempo, digamos, va a demorar mucho. ¿Okay? ¿Qué es velocidad de disociación? Ya de este lado va a determinar el tiempo en que el fármaco va a mantenerse unido a su receptor. ¿Okay? Y que es una constante de asociación, es una concentración requerida para formar cantidades significativas de fármaco receptor. ¿Okay? Todo lo contrario a lo que es una disociación. ¿Sí? Ok. Una velocidad de disociación es el tiempo, ¿sí?, que va a permanecer unido, ¿okay? O que van a permanecer unidos el fármaco con receptores. Cuando tengo un medicamento muy potente, su afinidad al receptor va a ser muy alta. Por ende, van a permanecer juntitos por un periodo de tiempo muy largo. ¿Okay? Una constante de asociación, ¿sí?, quiere decir que va a determinar la concentración requerida, o sea, cuánta dosis yo necesito, cuánta concentración necesito para que se formen cantidades de complejos fármaco-receptores. ¿Okay? ¿Cuánto voy a necesitar de tanta dosis? Para que puedan formarse buena cantidad de receptores. Fármaco-receptor. Cuando el fármaco se une con el receptor se llama complejo fármaco-receptor. Vamos. Sí. ¿También qué, perdón? En la constante de asociación, pues se va a asociar a un constante. Exacto.
Bien, vamos con agonistas y antagonistas. Un agonista total, ¿sí? Como ven el código, es un fármaco que se une al receptor, conforma un complejo fármaco-receptor, tiene una buena afinidad y va a producir un efecto máximo, una respuesta máxima, una eficacia elevada. Inclusive a bajas dosis. Cuando ese agonista tiene mucha afinidad por ese receptor, inclusive a bajas dosis, me puede presentar el efecto máximo. ¿Okay? Un agonista parcial es lo mismo, es un agonista, es un receptor, es el complejo fármaco-receptor, pero va a tener una eficacia intermedia, un efecto submáximo, no va a llegar al efecto máximo. ¿Okay? Por más que le aumente, o sea, le voy aumentando más dosis, puede que aumente más, ¿no? Pero por lo regular me va a dar una eficacia intermedia nada más. Y un fármaco antagonista, ¿okay? Es aquel que se une a su receptor, va a conformar el complejo fármaco-receptor, ¿y qué va a haber? ¿Qué creen? Inhibición. No va a haber respuesta. ¿Ok? No va a haber respuesta. Sí. Lo va a bloquear. Que a veces eso es bueno. Cuando buscamos ciertas cosas con algún medicamento, ocupamos un antagonista porque buscamos ese efecto de eficacia nula, que le llaman ahí, o E es igual a 0. ¿Okay? A ver si me acuerdo de esto. ¿Qué hablamos? ¿Podría explicar la diapositiva pasada? ¿Ok? Agonista total es un agonista que se va a unir a su receptor, van a conformar el complejo fármaco-receptor y van a producir un efecto máximo. ¿Ok? Inclusive a bajas dosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues tal para cual. Así como algunos de ustedes son novios tal para cual, así. Hay una eficacia máxima. ¿Ok? Entonces, agonistas parciales es lo mismo, se va a unir a su receptor, va a conformar el complejo, pero no van a poder llegar a una eficacia, una respuesta máxima, ¿ok? Sino submáxima. ¿Ok? Igual, acuérdense los novios que más o menos se llevan, no van a llegar a un amor total, más o menos. ¿Ok? Y aquel antagonista, no está escrito acá, pero es antagonista, es un fármaco que se va a unir a su receptor, va a formar el complejo fármaco-receptor, y en vez de producir algún efecto, simplemente no lo va a producir. ¿Okay? El amante, como dice acá su compañero Bob, no sé. Entonces, no hay respuesta, ¿ok? No es que hay tantito, no hay respuesta, lo va a bloquear completamente. Como que apagué el switch y se apagaron las luces, eso es lo que hace el antagonista, ¿ok? Bien, ¿qué hora es? 45. Ok, terminamos esto y sale un ratito. 5 minutos. Siempre duermo 30 minutos. Activación constitutiva. ¿Qué es una activación constitutiva? ¿Alguien leyó esto? ¿Alguien sabe? Le doy un punto en el parcial. Todos me voy a dar. Es una activación constitutiva. No estaba en este libro. ¿No estaba en ese libro? No, estaba en el Goodman. Ajá. Sí, por si acaso el Goodman, ya que mencionó su compañero, el Goodman es un libro bastante gruesito, bueno, Pero- todo lo tiene en digital. Pero está mejor explicado que el Katsu. Está muy explicado todo. Muy explicado. Nomás que hay que leer más. Pero está muy explicado. ¿Y otro nombre aparte de eso? ¿Qué cosa? ¿La actividad constitutiva? Que yo me acuerdo de eso. ¿Ok? ¿Qué sucede? En el cuerpo, ¿qué les dijimos? Que los receptores o se produce algún efecto cuando hay unión de algún compuesto, ya sea endógeno o exógeno a su receptor y forman los complejos. ¿Okay? Pero hay receptores que se activan sin que haya una molécula que va a unir a ese receptor, porque así suele pasar. Es lo que hicieron en paz. ¿Ok? Sin la presencia de un ligando, hay receptores que se activan. Por ejemplo, receptores de benzodiazepinas, de serotonina, de cannabinoides. ¿Ok? ¿Qué sucede? Imagínense que yo tengo una célula que tiene 10.000 receptores, como dice ahí. ¿No? En cada rectangulito hay 1.000 receptores. Imagínense, 1.000 receptores. Pero
Alguna activación constitutiva que tiene esta es que el 1% se va a mantener activo, por más que no haya un receptor que lo active. ¿Por qué? Porque así es su naturaleza de los fármacos, de este tipo de receptores. Entonces, el 1% de 1000, ¿cuánto es? 100, ¿no? Entonces, estos 100 receptores van a seguir trabajando como si estuvieran unidos hasta una molécula. Pero es tan bajita su actividad que no trae ningún efecto. ¿Okay? Supongamos que es de la benzodiazepina, pues es tan bajita que no va a producir sueño, por ejemplo. ¿Okay? Es muy bajita. Pero ¿qué va a pasar? Hay algunas mutaciones, algunos anticuerpos que pueden actuar en estos receptores, donde ya empiezan a aumentar, ya no se va a 100, se va a 1000, se va a 2000, entonces ya se convierte esto ya empieza a haber un efecto en el cuerpo que uno no está buscando porque no le dio nada. ¿Okay? Entonces, para este tipo de situaciones tenemos medicamentos que se llaman agonistas inversos. ¿Okay? Los agonistas inversos van a producir eficacia negativa. ¿Es lo mismo que el antagonista entonces? ¿Qué creen? No. ¿Por qué no? El antagonista no da una respuesta. Ok. ¿Y el agonista inverso? Este es una respuesta pero negativa. Negativa, es correcto. ¿Okay? No se vayan a confundir. ¿Okay? Muy bien con lo mismo. El antagonista no produce efecto. El agonista inverso sí va a producir un efecto, pero negativo. ¿Ok? No es lo mismo entonces. ¿Ok? Uno lo apaga y otro produce el efecto, no sé cómo se llamaría, más todavía de apagarlo, ¿no? De desactivar toda la línea de luz si quieren ver de la cuadra. ¿Ok? Eso es un antagonista inverso. Y más o menos el ejemplo para que sepan cómo trabaja un antagonista inverso. ¿Sí? Break. Bye. Muy bien, seguimos. Como ustedes, es otro ejemplo más o menos de lo que estuvimos viendo. Los antagonistas llegan al receptor y ¿qué van a hacer? Va a hacer que el receptor esté inactivo, no lo va a activar, ¿está bien? No va a haber ningún efecto. Estos antagonistas se subdividen en dos tipos: antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que van a ser competitivos versus el agonista que está por ahí dando vueltas. Si yo tengo 10 agonistas y tengo 20 antagonistas, ¿quién crees que va a ganar? Pues el antagonista. Es un antagonista competitivo, justamente por eso. Pero si de repente está el antagonista acá, bloqueando la señal, y llega una dosis de 50 agonistas, ¿qué va a hacer con ese antagonista? Lo va a desplazar. Lo va a desplazar. ¿Ok? Es el caso de, como un ejemplo de un medicamento que se llama... en el nombre comercial. Sugamadex. Sugamadex. Este medicamento, ¿qué hace? Cuando yo voy a dormir a un paciente y lo necesito relajar no que esté tranquilo, sino muscularmente lo necesito relajado, ¿okay? Le pongo un medicamento que puede ser es un agonista de los receptores a nivel de las placas motoras. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se llama becuronio. Es un relajante neuromuscular. ¿Qué hace el becuronio? Pues se va a unir a la molécula y al unirse a la molécula no va a dejar que la acetilcolina entre a sus receptores para poder producir la contracción muscular. No lo va a dejar entrar porque ya está ocupado por el receptor, por el becuronio. Por ende, el paciente va a estar relajado neuromuscularmente. ¿Okay? Entonces, el Sugamadex lo que va a hacer, yo le pongo
Sugamadex al paciente, lo que va a hacer el Sugamadex va a venir, va a agarrar estos receptores y los va a quitar del receptor y los va a eliminar. ¿Ok? Entonces hace un efecto muy parecido a lo que estamos hablando de los agonistas y antagonistas competitivos. Creo que la NAD llamando. Creo que la NAD llamando. ¿Me estaban llamando? Eso no. Estoy grabando. Estoy grabando. Tienes razón. ¿Quién me llamó? Uy, la jefa, ¿no? ¿Manda? Aquí enfrente de la librería. No es mi esposa, no pasa nada. Bien, entonces es un ejemplo de un medicamento que actúa, digamos, como un antagonista competitivo. ¿Ok? El Sugamadex lo que hace realmente es que nuevamente la acetilcolina, que es su agonista, actúa en esos receptores. Becuronio, sí, lo saca. Becuronio. Todavía no se aprenden los nombres. Te estoy mostrando como un ejemplo nada más. Muy bien, sí. Sugamadex. No, en este caso, quien sería competitivo del receptor del agonista normal, el agonista normal es la acetilcolina. Llega el becuronio y empieza a sacar todos los receptores. Entonces son antagonistas. Pues que tú también te vas a de rosca, lo abriste. Entonces, el de Sugamadex esta, va a quitar al antagonista para que el agonista nuevamente vuelva a actuar. Bien, entonces hay agonistas reversibles e irreversibles. ¿Por qué reversibles? Porque les dije, ¿no? Depende de la competencia de dosis que venga de un agonista, se puede soltar o salir o no del receptor. Sí, profe, ¿cómo está? Díganme. Hay una, le mandé una facturita, se la vuelvo a reenviar, me parece, para que lo tenga ahí. Sí, si no es esta, pues ya ni idea. Sí, transferencia. Sí, te pasas. Ahí creo que están, déjame, le checo bien y se lo reenvío, ¿sí? ¿Sí? Gracias. Y hay antagonistas no competitivos. ¿Por qué no son competitivos? Porque por más que le metas 20.000 dosis del agonista, no se va a soltar de su receptor. Ahí va a quedar. Ahí se va a morir. ¿Okay? Por eso son antagonistas irreversibles. ¿Okay? ¿Cuándo se van a ir de ahí? Antagonistas no competitivos irreversibles son aquellos que por más dosis que yo ponga de otro antagonista no se van a soltar, se van a quedar ahí, tiene una unión covalente muy fuerte que no se van a ir de ahí. Entonces, ¿cuándo se va a quitar eso? ¿Cuándo se? Exactamente. ¿Sí? ¿Te acuerdan del ejemplo que les dije de la aspirina? Que se une a las plaquetas. ¿Cuándo se elimina la aspirina? Nunca. Solamente cuando las plaquetas se mueren. ¿Ok? Por eso tienen uniones irreversibles. Ya faltan 5 diapositivas, esto es más cortito. Van a ver ustedes en los libros de farmacodinamia, les van a hablar mucho de farmacodinamia, sobre todo por los efectos que hace
la molécula cuando llega a ligarse con el receptor. Que se liga con el receptor y empieza toda una cascada de efectos, ¿sí? Se los da muy a detalle, no les voy a preguntar eso. Si alguien ya lo quiere hacer por amor al arte o le encanta la bioquímica, pues léalo y estúdielo, que está muy bonito. Pero práctica clínica para eso no lo veo, ¿sí? Pero si quieren leerlo, lean. ¿Okay? Nomás les digo que por lo menos en mis exámenes esas cosas no voy a preguntar. ¿Okay? Por ejemplo, en farmacodinamia tenemos que hay dos lugares donde puede haber receptores, a nivel de membrana, ¿sí? Que es lo más común que puede haber, donde al unirse a la molécula con el receptor, pues va a empezar a hacer el efecto intracelular. Pero hay moléculas, receptores que están en el intracelular. Entonces las moléculas tienen que atravesar la membrana, ¿sí? Para poder hacer los efectos. ¿Okay? Bien. Por ejemplo, ¿qué sucede? El ligando, según el fármaco, produce una señal, ¿sí? ¿Para qué? Para poder enviar un mensaje a la célula y que haga algún efecto sobre ella. Como ven acá en esta imagen está el receptor a nivel de membrana, ¿sí? Cuando entra la molécula señal se van a producir ciertos pasos que se llaman transducción, que es lo que les digo que los libros especifican bien, que estas son estas tales y esto hace el otro por tal, ¿no? Enzima y bueno, está bonito, pero no lo voy a contar. La transducción para después que haya una respuesta. Por ejemplo, ahí la testosterona tiene su receptor que está intracelular, entonces tiene que atravesar la membrana, ya sea que sea lipídica, ¿no? Que sea liposoluble, o si fuera hidrosoluble y no puede atravesar la membrana, pues hay mecanismos que lo pueden meter. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Llega a su receptor, va a llegar a nivel de DNA para poder hacer una transcripción por RNA mensajero para que se produzca otra proteína nueva. ¿Ok? Eso es que lo tengan de concepto nada más. Bien. Tenemos en las membranas plasmáticas receptores hidrofílicos, ¿sí? Que son, por ejemplo, ahí tenemos ejemplos, son unos 4 receptores hidrofílicos que son receptores de membrana asociados a canales iónicos, canales sodio, potasio, ¿sí? Por lo general los receptores nicotínicos de acetilcolina lo tienen, ya cuando veamos la parte de neuro lo vamos a entender eso, sistema nervioso. Receptores de membrana asociados a tirosina sinasa son los de insulina, por ejemplo, nuestro tipo de receptores. Receptores de citocinas como tal, por ejemplo los receptores para hormona del crecimiento, y receptores de membrana acoplados a proteína G, que son la mayoría que existen, la mayoría son asociados a proteína G. Son receptores muscarina y de acetilcolina y receptores beta-adrenérgicos. A nivel intracelular son receptores para ligando liposoluble. Como ven ahí, los glucocorticoides, corticoides, aldosterona, cortisol, todas esas moléculas van a interactuar a nivel intracelular. ¿Okay? Bueno, este es otro ejemplo de los receptores que ven. Por ejemplo, un receptor nicotínico de acetilcolina maneja un receptor de membrana asociado a canales iónicos. ¿Qué agonistas son de esos receptores nicotínicos? Pues la acetilcolina, nicotina. ¿Y qué antagonistas son? La tubocurarina, la alfa-glucarotoxina. ¿Okay? Eso lo vamos a ver después en la otra semana. ¿Okay? El becuronio, ¿se acuerdan del becuronio que les mostré? Que bloqueaba, bueno, es un derivado de la tubocurarina. ¿Okay? Pero tiene un nombre específico que se llama becuronio, que es un antagonista del receptor de acetilcolina a nivel nicotínico. ¿Okay? Porque hay receptores nicotínicos, muscarínicos, y eso también les han enseñado neuro, ¿verdad? Bueno, son bonitos. A nivel del receptor beta-adrenérgico, hay receptores de membrana acoplados a proteína G. ¿Quiénes actúan ahí? Pues la noradrenalina. ¿Quién es su antagonista? El propanolol. La histamina igual, como ven, casi todos son de proteína G. ¿Sí? ¿Cuáles son los agonistas y antagonistas? Y receptores de estrógeno, receptores para el ligando, liposolubles, etilinestradiol y tamoxifeno como antagonista. Bien. Vamos a poner un rato. Hagan 2 grupos del salón, ¿ok?